Bien, tal como les dije, hoy vamos a empezar con las funciones elementales, o sea, las que les mencioné ayer, por ejemplo, la exponencial, la logarítmica, trigonométricas inversas, etcétera, ¿verdad? Y vamos a empezar por la función exponencial compleja, ¿sí? La función exponencial compleja la vamos a definir de esta manera. Ya vimos antes esto, por eso solamente le escribo. Esto sale de la fórmula de Euler, ¿recuerdan? Entonces, por eso solo lo escribo, ¿verdad? Em, entonces ya sabemos que e a la z sería e a la x coseno de y más i e a la x seno de y. ¿Sí? Esa es la forma. Además, bueno, entonces la parte real es e a la x coseno de y la parte imaginaria es e a la x seno de y. Y se van a cumplir las siguientes propiedades para la función exponencial compleja. E a la 0 es 1, ¿sí? Eso también lo explicamos antes. También se cumple que si yo tengo una multiplicación, pues se copia la base, que es 6, y se suman los exponentes. Si hay una división, se copia la base y se restan los exponentes. Y si tengo un exponencial elevado a una potencia entera, pues se multiplican los exponentes, ¿verdad? Potencia de una potencia. Y recordemos también que la función exponencial compleja es periódica. Hicimos esto, ¿verdad? De que e a la z más 2pi por i es e a la x más y más 2pi por i, y esto sería e a la x más y por y más 2pi, ¿verdad? Y bueno, podemos transformar esto en esto con la fórmula de Euler. Y ya sabemos que coseno de y más 2pi es el mismo valor que coseno de y seno de y más 2pi también es el mismo valor de seno de y, ¿verdad? Entonces, volvemos a tener e a la z. Entonces es periódica y su periodo es 2pi por i, ¿sí? Bien, algo que no habíamos visto. La función exponencial es entera y su derivada está dada por esta fórmula que ya conocemos, ¿verdad? La derivada de e a la z es e a la z. Bien, ¿por qué decimos que es entera? Bueno, si quieren, no sé si ya lo hicimos antes, pero podemos ver las ecuaciones de Cauchy-Riemann, ¿sí? De u y v. Permítanme. Bien. Entonces yo tengo que u es e a la x coseno de y, ¿verdad? Y v es e a la x seno de y. Entonces, si yo hago parcial de u con respecto a x, sería e a la x coseno de y. Y la parcial de v con respecto a y sería e a la x coseno de y. ¿Sí? Son iguales. Y si hago la parcial de u con respecto a y, perdón, esto me queda menos e a la x seno de y, ¿verdad? Y si hago la parcial de v con respecto a x, esto me queda e a la x seno de y. Entonces vemos que esta es igual a menos esta.
entonces estas dos funciones cumplen las ecuaciones de Cauchy-Riemann en todo el plano. Recuerden que cuando eso sucede decimos que la función es entera, ¿verdad? Le llamamos entera. Bien. Y la derivada, pues, podemos observarla, podemos calcularla con la fórmula, ¿verdad? Parcial de u con respecto a x más menos parcial de v con respecto a x sería, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, parcial de u con respecto a x es e a la x coseno de y más i por la parcial de v con respecto a x, que sería también, bueno, sería esto, e a la x seno de y. ¿Sí? Al sumarlas, pues me queda e a la z. ¿Sí? Nuevamente la parcial de u con respecto a x más i por la parcial de v con respecto a x. Y me quedaría aquí e a la x coseno de y aquí siempre me queda también e a la x seno de y. Entonces queda igual. ¿Sí? Hablemos ahora del módulo de la... Bueno, no sé si hay alguna pregunta hasta el momento. Por ahora sí, claro. Bien. Hablemos ahora del módulo del argumento y del conjugado. Bien, si escribimos W igual a e a la x coseno de y más i seno de y, que esta es la exponencial compleja, ¿verdad? Solo que saqué el factor común e a la x, ¿sí? Y lo escribimos como r coseno de θ más i seno de θ, observamos que r es igual a e a la x, ¿sí? R es igual a e a la x. Y θ es igual a y más 2nπ. ¿Sí? Entonces coincide el módulo. El módulo de e a la z coincide con e a la x y el argumento de e a la z coincide con y, pero más 2nπ, ¿verdad? Porque ya sabemos que em, argumentos podemos tener infinitos, ¿verdad? Y ya sabemos que el valor de coseno de y el coseno de y más 2nπ es lo mismo. Y el seno de y el seno de y más 2nπ es lo mismo, ¿verdad? Entonces, el argumento de z sería y más 2nπ. Entonces podemos relacionar e a la x con el módulo y y más 2nπ con el argumento. Bien, observamos que e a la x es mayor que 0, hablando de la función real, ¿verdad? ¿Sí? La exponencial real es siempre positiva, no puede ser negativa. Entonces eso coincide con el hecho de que el módulo es mayor o igual que 0, ¿sí? Eh, pero, este, bueno, entonces el módulo va a ser mayor que 0, estrictamente mayor que 0, ¿verdad? Pero no puede ser 0, ¿sí? En este caso no va a ser, no puede ser el módulo 0, ¿verdad? Y e a la z tampoco puede ser 0, ¿verdad? ¿Sí? Tampoco puede ser 0, no es posible. Porque, por ejemplo, en el caso de que y fuera 0, coseno de y es 1. Esto es 0, pero coseno de y es 1. Y en el caso de que tengamos pi medios, coseno de pi medios es 0, pero seno de pi medios es 1. Entonces, e a la z no va a ser 0. ¿Sí? Ahora, lo que sí puede ser es que su parte real e imaginaria sean números negativos, ¿verdad?
Y eso sí puede suceder, cosa que no sucedía con la exponencial real, ¿sí? Bien, vamos a hacer un ejercicio muy importante para lo que viene, que es que vamos a probar que w igual a e a la z es una función 1 a 1 en esta región, de menos infinito a infinito y de menos pi a pi, ¿sí? Eh, ¿Qué es una función 1 a 1? ¿Alguien me puede decir qué es una función 1 a 1? ¿Lo recuerdan de 110? Son sus términos iguales. Términos Eh, formales. bueno, no, una función 1 a 1 es una función, recuerden que una función la podemos ver como pares ordenados, ¿verdad? ¿Sí? Entonces una función 1 a 1 es una función cuyos valores de y nunca se repiten, ¿sí? Es decir, siempre hay un valor distinto para cada x, ¿de acuerdo? Siempre una imagen distinta para cada x. Recuerden que se hacía la prueba de la recta horizontal. Si la recta horizontal toca más de un punto a la gráfica de la función, esa función no es 1 a 1 o inyectiva, también se le llama, ¿sí? Por ejemplo, la función cuadrática, las funciones cuadráticas no son 1 a 1, ¿verdad? ¿Sí? Porque se repite sus imágenes, ¿sí? Es decir, por ejemplo, si yo tengo x cuadrado, f de x igual a x al cuadrado, yo sé que f de 2 es igual a 4, pero f de menos 2 también es 4. Entonces, no hay una imagen distinta para cada preimagen, ¿verdad? Entonces, esta función no es 1 a 1. Una recta sí, por ejemplo, sí. Entonces, la función e a la z no es 1 a 1, pero sí lo es si restringimos la región donde está definida la función. Y si la restringimos a x, cualquier valor, pero y que sea de menos pi a pi, pues en ese caso sí, ¿verdad? La función w igual a e a la z es 1 a 1 o inyectiva, ¿sí? Esa región, si la vemos, sería x, cualquier valor, ¿sí? Y y iría de menos pi, sin incluir menos pi, hasta pi, ¿sí? O sea que estamos simplemente en la primera vuelta, ¿verdad? O que estamos en el argumento principal, ¿verdad? Z, ¿sí? Eso es lo que indica. Bien, ahora, lo que se hace para probar que una función es 1 a 1 es que se supone que hay dos imágenes distintas y se llega a la conclusión, y que son iguales, y que eso nos lleva a la conclusión de que las preimágenes deben ser iguales, ¿sí? Entonces, yo voy a suponer que tengo estas dos imágenes, e a la z1 y e a la z2, dos imágenes, ¿sí? En esta región. Y yo voy a suponer que son iguales. Ahora, yo voy a... yo quiero llegar a la conclusión de que z1 es igual a z2, ¿sí? Bien, ahora, si e a la z1 es igual a e a la z2,
¿sí? No sé si me explico con lo que vamos a hacer. Suponemos que dos imágenes distintas son iguales y llegamos a la conclusión de que necesariamente las preimágenes también tienen que ser iguales. No sé si me explico con ese procedimiento. ¿Cómo lo ven? Bueno, vamos a decir nombres entonces. ¿Cómo lo ve, Eduardo? Kaylee, Pablo. Necesito saber si está claro para seguir. Sí, Bueno, entonces, bien, suponemos que entonces las imágenes son iguales y queremos llegar a la conclusión de que las preimágenes son iguales. Bueno, entonces yo puedo convertir esto o puedo escribir esto como e a la x1 coseno de y1 más i seno de y1, ¿sí? Suponiendo que z1 es x1 más y1, ¿verdad? Y si z2 es x2 más y2, entonces e a la z2 sería e a la x2 por coseno de y2 más i por seno de y2. Esto es exponencial. Bueno, eh, ahora, lo primero que tenemos que notar es que cuando dos números complejos son iguales, sus módulos deben ser iguales. ¿De acuerdo? Sus módulos deben ser iguales. Si hay dos números complejos iguales, sus módulos son iguales. Definitivamente van a tener la misma distancia desde el origen, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, e a la x1, que es el módulo de e a la z1, debe ser igual a e a la x2, que es el módulo de e a la z2. De eso estamos seguros, los módulos son iguales. Entonces, e a la x1 es igual a e a la x2. Y esto nos lleva a la conclusión de que x1 debe ser igual a x2, porque resulta que la función exponencial real es inyectiva, es 1 a 1, ¿sí? La función exponencial real, o en los números reales, es inyectiva, es 1 a 1. Entonces, necesariamente si dos imágenes son iguales, sus preimágenes van a ser iguales. Entonces ya tenemos que x1 es igual a x2. Ahora veamos con y1 y y2. Resulta que en este caso lo que sí va a ser igual es que coseno de y1 va a ser igual a coseno de y2 y seno de y1 va a ser igual a seno de y2, pero no puedo concluir directamente que y1 es igual a y2 y que, ¿verdad? Solamente porque estas dos son iguales. Porque coseno y seno no son funciones inyectivas, ¿verdad? No son funciones 1 a 1. Y bueno, si nosotros las recordamos, me gusta. Allá es seno de x y coseno, seno de y y coseno de y, ¿verdad? Pero bueno, estas son las funciones, ¿sí? Y vemos que no son inyectivas. Hay muchas imágenes que se repiten, infinitamente de hecho. Bueno, pero aquí queremos restringir y, vamos a suponer que y, ¿verdad? Aquí ni modo tengo que escribir x, pero supongamos que estamos hablando de y. Entonces, voy a restringir y entre menos pi. Voy a hacer esto. Menos pi menor que x, menor que, menor o igual que, ¿sí? Entonces,
observamos que estamos en esta región, ¿verdad? De menos pi a pi, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa con el coseno y el seno? Bueno, empecemos analizando el seno de y1 y seno de y2. Resulta que el seno, en esta parte de acá, sería la azul, ¿verdad? Sería el azul. Y si hay valores que se repiten, si hay valores que repiten, por ejemplo, este valor se repite con este, bueno, nada más, este con este, ¿verdad? Digamos, este con este, los que están en la misma línea, o este con este, bueno, este con este, ¿verdad? ¿Sí? Ahora, lo que pasa es que tanto seno como coseno, tanto el seno como el coseno deben ser iguales, ¿sí? Tanto el seno como el coseno deben ser iguales. Entonces, eso no va a ocurrir para un solo valor, o no va a ocurrir para dos valores de x, ¿sí? Por ejemplo, ¿en qué puntos el seno y el coseno son iguales? Los valores de seno y coseno son iguales. Por ejemplo, acá, ¿verdad? ¿Sí? En este punto los valores de seno y coseno son iguales. Pero ¿qué pasa? Que en ningún otro punto, ¿sí? En ningún otro punto se va a repetir esa imagen, ¿verdad? ¿Sí? No sé si me explico. Para que seno de y1 y seno sea igual a seno de y2 y coseno de y1 sea igual a coseno de y2, eso en esta región, solo puede ocurrir, ¿sí? Simultáneamente en un punto, ¿sí? No se va a repetir. ¿Está claro eso? Sí, que serían los puntos de intercepción de la gráfica. Sí, sí. Entonces, por ejemplo, aquí coseno de y1 es igual a seno de y1. Esto ocurre en pi cuarto, ¿verdad? ¿Sí? Pero no ocurre en ningún otro lugar. Eso vuelve a ocurrir, por ejemplo, en 9 pi cuartos, pero eso ya está fuera de la región, ¿verdad? Dentro de la región, eso no se va a repetir, ¿sí? Y igual acá, ¿verdad? Aquí son iguales, pero esto no se, este valor, ¿sí? Este valor donde son iguales, no se vuelve a repetir aquí para otro valor de y en este intervalo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, observamos que, o podemos decir que y1 debe ser igual a y2, ¿sí? Podemos decir que y1 debe ser igual a y2 para que estos sean iguales. ¿De acuerdo? No sé si está claro esto o hay alguna pregunta. Sí, ¿Sí? Porque en el caso de que seno de y1 sea igual a seno de y2, ¿sí? Lo vamos a ver así mejor. Supongamos que tengo un seno de y1,
Supongamos que tengo que este seno de y, no, seno era el azul, ¿verdad? Supongamos que seno de y1 es 0 y seno de y2 es 0. Pero que y1 es 0 y que y2 es pi. ¿Sí? O sea, suponemos que son diferentes. Vamos a irlo escribiendo, solo para que esto quede más. Supongamos que seno de y1 es 0 y seno de y2 es 0. Y que esto ocurre en y1 igual a 0 y este ocurre en y2 igual a pi. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa con los valores de coseno? Coseno de 0 sería 1 y coseno de pi sería menos 1. Entonces, sí, aquí seno de y1 y seno de y2 pueden ser iguales y y1 y y2 pueden ser diferentes. Pero el problema es que los cosenos también tienen que ser iguales, ¿verdad? Entonces, no va a ser el caso, ¿verdad? No va a ser el caso si y1 y y2 son diferentes, ¿sí? Y nuevamente, la única forma de que ocurra es que en esta intersección de acá, pero eso solo ocurre una vez, ¿sí? De cuartos y no se vuelve a repetir, o en esta de acá, pero eso solo ocurre en menos 3 pi cuartos y no se vuelve a repetir, al menos que nos salgamos de la región. Entonces, llegamos a la conclusión de que y1 es igual a y2 y por lo tanto z1 sería igual a z2 porque como x1 es igual a x2 y y1 igual a y2 y x1 es la parte real de z1 y x2 es la parte real de z2, entonces sus partes reales son iguales. Y y1 es la parte imaginaria de z1 y y2 es la parte imaginaria de z2 y sus partes imaginarias son iguales, por lo tanto z1 es igual a z2. Y entonces concluimos que en esta región, la función exponencial compleja es 1 a 1, ¿sí? Es 1 a 1, es inyectiva. Pero en esta región, si nos salimos de ahí, pues no hay problema con que sean diferentes. Los y seno de y1 y seno de y2 sean iguales, ¿verdad? Y que también coseno de y1 y coseno de y2 sean iguales. No hay ningún problema. Eh, se puede repetir eso, ¿verdad? ¿Sí? Bien, no sé si hay alguna pregunta respecto a lo que acabamos de ver. No, no, todo claro. Muy bien, vamos a ver la función logarítmica compleja. Eh, y bueno, vimos que en análisis real, o lo que ustedes ya vieron en 110, en cálculo, vieron que el logaritmo natural es una función inversa de la función exponencial. ¿Sí? Ahora, aquí no lo vamos a considerar directamente así, ¿verdad? Porque para que una función tenga inversa, la función tiene que ser inyectiva, ¿verdad? Por ejemplo, con la función o 1, 1. La función cuadrática no tiene inversa, al menos que restringamos el dominio, ¿verdad? ¿Sí? Ya tiene, si restringimos el dominio, digamos, de 0 a infinito, entonces la inversa es raíz de x. Pero la función en sí, completa, no tiene inversa porque no es 1 a 1, ¿verdad?
Y eso pasa con la función exponencial compleja. No es 1 a 1, al menos que estemos en esta región. ¿Sí? Y bueno, no es 1 a 1 porque podemos ver que es periódica. Con eso ya sabemos que se van a estar dando los mismos valores cada cierto tiempo. ¿Sí? Entonces no es 1 a 1. Bien, entonces lo que va a pasar es que esta ecuación tiene infinitas soluciones. ¿Sí? Tiene infinitas soluciones. Ya que, bueno, como dijimos, esta no es una función 1. Bueno. Entonces, si tenemos esta ecuación, E a la W igual a Z, y suponemos que W igual a U más IB es una solución de esta ecuación, y observando el hecho de que el módulo de E a la W es igual a E a la U, ¿verdad? Igual al módulo de Z, ¿sí? Y que V sería el argumento de Z, porque aquí si W es U más IB, entonces lo que tenemos es que, ¿sí? Si W es U más IB, entonces E a la W sería E a la U por coseno de B más I seno de B, ¿verdad? ¿De acuerdo? Usando la fórmula para la función exponencial. Entonces, observamos que como E a la W es igual a Z, ¿sí? E a la W es igual a Z, entonces el módulo de E a la W es igual al módulo de Z, ¿verdad? Porque estos dos números complejos son iguales. Y recordemos que el módulo va a ser igual, ¿sí? Entonces, el módulo de E a la W ya sabemos que es E a la U, ¿sí? Entonces, E a la U es igual a módulo de Z. Y el argumento de Z en general, ¿verdad? Recordemos que el argumento de Z incluye todos los ángulos posibles. Entonces, el argumento de Z sería V, ¿sí? Aquí está, el argumento de Z sería V. Y cuando escribo argumento de Z, ya sabemos que ahí está V más 2nπ, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, entonces, ¿a qué conclusión llegamos? Llegamos a la conclusión de que como W es, bueno, aquí vamos a despejar, ¿sí? Vamos a despejar para U aquí, si despejamos, esto ya son, serían funciones de variable real, ¿verdad? Entonces aquí vamos a despejar, si usamos logaritmo real, ¿sí? Tendríamos que U es igual al logaritmo de Z, de módulo de Z, ¿sí? Despejando para U, ¿verdad? ¿Sí? La cuestión acá, voy a usar logaritmo base E para indicar que este es el logaritmo real, porque el ln lo voy a dedicar exclusivamente para el logaritmo complejo. Bien, y ¿por qué estoy haciendo esto? Porque quiero que veamos cómo es que sale la fórmula del logaritmo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, U sería logaritmo base de Z y V sería argumento de Z. Y como recordemos que W es U más IB, entonces como U es logaritmo base de Z y V es argumento de Z, entonces W me queda así. Y esta es la fórmula del logaritmo complejo. ¿Sí?
Entonces tengo aquí la función multivaluada logaritmo de z, que se define, logaritmo de z es igual al logaritmo base de módulo de z, más i por el argumento de z, se le llama logaritmo complejo. Nuevamente, voy a usar este logaritmo base e como el logaritmo real, para que entendamos que este es el logaritmo real y que ln es el logaritmo complejo. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, esta es la fórmula del logaritmo complejo. Ahora, esta es una función multivaluada, porque recordemos que argumento de z tiene infinitos valores. ¿Sí? Argumento de z tiene infinitos valores. Entonces, por eso es una función multivaluada. No tiene un solo valor. Para cada z no tiene un solo valor, tiene infinitos valores, de hecho. Ahora, si z es igual a r a la i teta, o sea, está escrito en la forma exponencial, ¿sí? Que es como la forma eh, polar también, ¿verdad? Sí, la forma polar. Entonces, lo que obtenemos es esto, el módulo es r, entonces yo tendría el logaritmo base de r más i por teta, que es el argumento, más 2npi, ¿verdad? Y lo podemos escribir así también. Y donde n aquí es cualquier entero. Entonces, esta es otra forma en que puedo escribirlo. Y hay algo más que quiero que definamos. Y es esta función de acá. Noten que aquí tenemos L mayúscula. Esto le llamamos el valor principal del logaritmo complejo. Y con valor principal del logaritmo complejo nos referimos a ese logaritmo que es calculado usando el argumento principal. Era como cuando teníamos el valor principal de la raíz, ¿recuerdan? La raíz principal. Usábamos el argumento principal, ¿verdad? Entonces, cuando usemos el argumento principal para calcular el logaritmo, a eso le llamamos el valor principal del logaritmo complejo. Y esta ya es una función en sí, ¿verdad? Ya, recordemos que una función multivaluada no es técnicamente una función porque tiene infinitos valores para cada valor de z en este caso. Pero en este caso solo va a tener un valor, porque el argumento principal sí es, está entre menos pi y pi, ¿verdad? ¿Sí? No, no hay infinitos valores. De hecho, solo hay un valor de argumento principal para cada z. ¿Sí? Hay un valor. Y en este caso, la función logaritmo sí sería la inversa, más o menos, del exponencial, pero cuando la exponencial se le restringe el dominio, ¿verdad? ¿Sí? Como vimos antes. Bien, vamos a calcular algunos logaritmos. Vamos a calcular el logaritmo de 3, pero el logaritmo complejo de 3, ¿verdad? El logaritmo complejo de 3. Para eso, yo necesito el módulo, como podemos ver, y necesito el argumento, ¿sí? El argumento en general. El módulo de un número real ya sabemos que es el mismo número real, pero positivo, ¿verdad? Entonces el módulo de 3 es 3. Y el argumento, como 3 está en la parte positiva del eje X, ¿verdad? Sería 0, ¿verdad? ¿Sí? Sería 0 el argumento principal. Entonces el argumento en general sería 0 más 2npi, o lo que es lo mismo, 2npi, para n cualquier entero. ¿Sí? Entonces, el logaritmo de 3 sería el logaritmo base e de 3, o sea, el logaritmo real de 3, que es el módulo, más i por el argumento que es 2npi. Entonces, estos serían todos los valores del logaritmo de 3. Hablando del logaritmo complejo. Estos serían todos los valores. Noten que son infinitos. Para cada n tengo un valor distinto. ¿Sí?
Y el valor principal es cuando el argumento es el argumento principal. El argumento principal de 3 es 0. Entonces, cuando el argumento es 0, yo tengo simplemente el logaritmo base de 3. Y el logaritmo complejo coincidiría entonces con el logaritmo real. Ahora, cuando hablamos de logaritmo complejo, nosotros podemos calcular logaritmos de números negativos sin ningún problema, algo que no podíamos hacer de algo que no podíamos hacer con, perdón, algo que no podíamos hacer con el logaritmo real, ¿verdad? ¿Sí? No podíamos calcular el logaritmo de un número negativo. Bien, lo que sí no vamos a poder hacer es calcular el logaritmo de 0, ¿verdad? Porque observen que si quiero el logaritmo de 0, pues aquí tendría el logaritmo base del módulo de 0, que el módulo de 0 es 0. Y el argumento de 0 pues no existe, ¿verdad? Entonces no se puede. No se puede calcular el logaritmo de 0, no importa que sea complejo. Pero de números negativos sí, ¿verdad? Y vemos el logaritmo de 3, calculo el módulo perdón, el logaritmo de menos 3, calculo el módulo de menos 3, que sería 3. Pero el argumento sí cambia, ¿verdad? Porque como está en la parte negativa del eje X, entonces el argumento sería pi, el argumento principal sería pi, ¿sí? Y por lo tanto el argumento en general es pi más 2n pi, donde n es cualquier entero, ¿sí? Entonces, logaritmo de menos 3 sería logaritmo base de 3 más i por pi más 2n pi, ¿sí? Esto sería todos los valores del logaritmo de menos 3. Y el valor principal sería cuando usamos el argumento principal, que es pi. Entonces sería el logaritmo base de 3 más i por pi. Y bueno, aquí tengo un problema más, ¿verdad? De calcular logaritmo. El logaritmo de menos 3, menos raíz de 3 más i, ¿verdad? Calculamos el módulo, siempre se hace lo mismo, ¿verdad? Se calcula el módulo y el argumento. Calculo el módulo, que sería en este caso raíz de 3 al cuadrado más 1 al cuadrado. Eso da raíz de 4, que es 2, ¿verdad? Entonces, el módulo de esto es 2. El argumento, bueno, siempre hay que tener cuidado con esto, ¿verdad? Sería la tangente inversa de 1 entre menos raíz de 3. ¿Sí? Esto me da menos pi sextos. Pero el detalle es que esto está en qué cuadrante. Está aquí es positivo y aquí es negativo. Perdón, aquí es negativo, x es negativo, ¿sí? X es negativo y y es positivo, entonces estaría en el segundo cuadrante. Entonces tengo que sumarle pi, ¿verdad? Si a menos pi sextos le sumo pi, eso me queda 5 pi sextos. ¿Sí? 5 pi sextos. Entonces el argumento en general sería 5 pi sextos más 2n pi. El logaritmo sería el logaritmo base de 2. ¿Sí? El logaritmo de este número complejo sería el logaritmo base de 2. Más i por el argumento, que es 5 pi sextos más 2n pi, donde n es cualquier entero. Y el valor principal del logaritmo sería logaritmo base de 2 más i por 5 pi sextos, porque 5 pi sextos es el argumento principal de ese número. No sé si tienen alguna pregunta. ¿Está claro cómo calcular logaritmos complejos? ¿Cómo lo ven? Sí, está claro. Bien. Bueno, nos vamos a quedar aquí. Mañana vamos a seguir haciendo algunos ejercicios con logaritmo complejo. Vamos a ver ahí al logaritmo cómo funciona inversa de e a la z. Y bueno, ahí vamos a ver
Vamos a ir avanzando y nos faltaría ahí potencias complejas, trigonométricas complejas, trigonométricas inversas complejas, etc. Bueno, nos vemos el jueves. Sí, nos vemos el jueves. Gracias, Ley. Bueno, Buen día. Gracias. bueno.